Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual les traigo un equipo 100% original fabricado en el año de 1993 por la marca Realistic. Se trata de una grabadora de voz en formato cassette estándar y a decir verdad les confirmo que este equipo tiene sus bandas originales, nunca ha sido reparado, por lo cual nos vamos a dar cuenta debido a la excelente calidad que tiene de reproducción, con cero ondulación, vibración en la reproducción y grabación de cintas. Ok, cuando un equipo tiene esas características, significa que sus bandas pues son las originales. De otra forma podría reproducir la música o las grabaciones con algún tipo de vibración, distorsión. Entonces eso puede significar dos cosas: que las bandas ya están desgastadas, ya están flojas, o tal vez le dieron servicio pero las bandas son genéricas, entonces no tienen un corte perfecto, tienen imperfecciones en su estructura, y eso es precisamente lo que causa vibraciones, distorsiones. Incluso la velocidad de reproducción no es la adecuada, eh, y es lo que va a percibirse de inmediato cuando un equipo ya fue reparado, que no utilizaron las bandas correctas. ¿Ok? Entonces este equipo sucede lo opuesto, es decir, su calidad de reproducción es pareja, muy limpia y pues con cero vibraciones. ¿Ok? Estéticamente el equipo y físicamente está muy bien, como ya lo apreciaron. 1993 para 2025 pues prácticamente ya cumplió 32 años de antigüedad. Y vaya que bueno, un equipo de esa época, encontrarlo en su condición original sin haber sido reparado es muy difícil ya en estos tiempos. Los productos que venden hoy en día pues no duran prácticamente tanto tiempo, ya estamos hablando pasadito de 3 décadas. Entonces ya es muchísimo tiempo y el equipo todavía sigue funcionando muy bien. Es algo que en lo personal me sorprende. La marca Realistic es muy buena, tiene muy buenos productos también. A pesar de que no es un producto de la marca Panasonic, Sony, o por ejemplo hay otra marca, Sanyo. Esas tres marcas son muy buenas en equipos de grabadoras de voz, sobre todo Panasonic es una de las mejores. A pesar de no ser de esas, alguna de esas tres marcas, quiero confirmarles que Realistic en este equipo la verdad hizo muy buen trabajo, porque sí está ofreciendo muy buena calidad de reproducción, de grabación. Y a pesar de que es un mueble o un cuerpo compacto, y lo pueden ver, liviano, muy fácil de transportar, ya que pues como podemos ver tiene su soga aquí para llevarlo. Simplemente lo cuelgas aquí a tu muñeca, o no sé, lo anclas en algún otro lugar y pues sin problema. ¿Ok? La ventaja de este equipo es que puede funcionar con pilas. En este caso son 4 pilas tamaño AA. Puedes utilizar alcalinas recargables, litio, y también puede funcionar con adaptador de corriente directa a 6 volts, que es esta entrada. La polaridad es masa positiva, centro negativo. ¿Ok? Eso es como funciona. Puedes conseguir un adaptador de corriente universal y ya le configuras las polaridades que acabo de decir. En la escala de voltaje también lo pones a 6 volts y listo. Ok, bueno, conectividad, puertos de entrada y de salida. Vamos a ver que tiene salida para audífonos, entrada para micrófono externo. Ambos son de 3.5 milímetros. Este orificio más pequeño que vemos encima de él, algunos micrófonos funcionan, traen una segunda patita, entonces es precisamente para interrumpir y reanudar la grabación con, como si fuera pues un micrófono que conocemos comúnmente, pero tiene un interruptor, y con eso no hay necesidad de estar manipulando los controles. ¿Ok? El control de volumen es de tipo perilla y está numerado.
Ahí pueden ver que tiene números en la parte superior. Ok, igual aquí te dice en la gráfica, toda la izquierda es máximo, mínimo. Ok, está súper bien. Viene también con lo que es un detector de voz, un sistema de activación por voz. Ahorita está desactivado, now. Tiene sensibilidad baja y máxima sensibilidad. Okay. Recomiendo más utilizar máxima sensibilidad si es que quieren mejores resultados, ya que en sensibilidad baja van a tener que estar, si es que están hablando, van a tener que estar muy cerca del micrófono. Este es el micrófono incorporado, entonces van a tener que estar bastante, prácticamente hablándole así de frente aquí al micrófono, entonces no va a tener mucho rango. Ok, vamos a dejarlo desactivado. Y bueno, otra característica de este equipo es que vamos a poder adelantar y retrasar las cintas durante la reproducción sin necesidad de detener la cinta. Vamos a abrir un poquito aquí la compuerta y vamos a ver a qué me refiero. Vamos a darle playback y ahí ves que está girando la aspa. Vas a adelantar la cinta y ahí gira más rápido, sueltas y vuelve a girarla a la velocidad normal otra vez. Ok, regresamos. Ok, pausa y finalmente stop. Ok, en los sistemas primeros sistemas de casetera era playback, detienes, regresas, detienes, playback y así. Ok, en este caso no, solamente es playback, adelantas, retrasas un poquito. Es como más una forma de estar buscando. Ok, porque estás escuchando más o menos que ya avanzó o hay otra tipo de grabación y ya es más fácil buscar. Ok, para lo que es las grabaciones va a tener que ser de la siguiente forma. El botón de rec en todos los aparatos de cinta no baja por sí solo, sino que, o bueno, no permite que se baje si no es que tienes un cassette al interior. Allá al fondo vamos a ver en esta parte que tiene un piquito, vamos a presionar y de esta forma ya baja el botón de rec y nos damos cuenta que efectivamente sí va a grabar. Okay, ahí vemos por dentro lo que son los cabezales, los cuales pues ya están limpios, los rodillos de goma. Ok, por allá al fondo el cabezal de grabación, pero todo está súper bien. Ok, repito, un equipo para más de 30 años de antigüedad, la verdad todavía está súper bien. El único detalle estético, como ya lo pudieron tal vez detectar, es este, y consiste pues en una pequeña deformación. Por lo visto, no sé si le colocaron algún objeto caliente y eso causó cierta deformidad aquí, como que quiso derretirse el plástico, pero en realidad no le impide cerrar la compuerta. Ahí está, mira. Ok, vamos a abrir aquí más la toma y lo vamos a abrir. Ok, ahí está, sin problema. Ok, en la parte de la base va a tener lo que es su tapita de pilas, la etiqueta del fabricante con información del modelo y a cuánto voltaje funciona, etcétera. Ok, es un producto bueno, tailandés, y aquí vamos a abrir la tapita de pilas. Okay, estamos utilizando 4 pilas AA, todas son recargables. Ok, es muy importante el tipo de pila, yo recomiendo que utilicen recargables. En este producto las espirales están en excelente condición, en óptima condición están. Ahí podemos ver en las espirales que todavía están bien, cero óxido. Y por acá, bueno, ahí apenas alcanza a mostrar un poquito, pero también se ve que está súper limpio. Ok, entonces la verdad, como digo, un producto de más de 30 años de antigüedad, todavía está en bastante buena condición. Ok, solamente los detalles estéticos, esto, rayaduras porque vienen
no vienen aislados, vienen con muchos equipos, entonces hay tallones, hay rayones inevitables. Ok, bueno, entonces vamos a hacer la prueba. Vamos a comenzar primero con la prueba de reproducción. Ok, antes de seguir con la prueba de reproducción, este altavoz no lo recomiendo para escuchar música. Este está más orientado para escuchar grabaciones de viva voz, entrevistas, dictados, etcétera. Si quieren escuchar un cassette de música, yo les recomiendo que mejor se conecten vía cable auxiliar en el puerto de salida de audífonos, y con eso ya van a escuchar la música a una mejor calidad. ¿Ok? Igual sirve para escuchar lo que son las grabaciones de viva voz. Si es que quieren escuchar con mayor detalle, precisión, etcétera, lo pueden hacer de esa forma conectándose a sistema de bocinas externo. Pero para lo que es disfrutar de música, no recomiendo este altavoz porque se escucha demasiado básico, es muy básico su sonido. Entonces esa es la cuestión. Vamos a empezar con este cassette, que es del tipo 1, ya tiene música grabada. Ok, hay otros cassettes que son del tipo 2, tipo 4. Más adelante vamos a reproducir solamente una pequeña parte. Mientras tanto vamos a ir con el cassette tipo 1. Ok, ahí está. Y vamos a bajar todo el volumen. Ok, playback. Máximo volumen, ahí está. Ok, vamos a regresarlo durante la reproducción. Pausa. Ok, lo que acabamos de hacer es adelantar y regresar durante la reproducción sin necesidad de tener el cassette. Ok, ahí hicimos una especie de búsqueda. Entonces es algo que me gusta, que este equipo viene incorporada esa función de adelantar, regresar durante la reproducción. Ok, entonces vamos ahora a escuchar ese mismo cassette. Voy a regresar un poquito más. Ok, vamos a escuchar este cassette, pero ahora con el sistema de bocinas externo. Este cable de 3.5 milímetros lo vamos a conectar aquí donde dice audio, bueno, salida audífonos ear, y vamos a dar playback. Se escucha un pequeño como zumbido al inicio, unos 2 segundos más o menos, pero se quita. Subimos.
Ok, ahí como pudimos apreciar, puede adelantar, regresar a muy buena velocidad durante la reproducción sin problema. Y la velocidad de reproducción, ok, la velocidad con la que toca la música se escucha a una velocidad adecuada, es una velocidad correcta, ok, no hay problemas por ello. Entonces sí se escucha muy bien el cassette. Vamos a expulsarlo. Okay. Vamos a dar la vuelta, tocarlo de este lado, bajamos un poquito. Ahí como que estaba terminando la canción. Ok, vamos a adelantarlo más. Ok, vamos a expulsarlo. Y aquí podemos apreciar también que, como les dije, la velocidad de reproducción, la calidad con la que reproduce es perfecta. Es una calidad y una velocidad, sobre todo la velocidad de reproducción es la que debe de ser, ¿ok? Y es muy difícil encontrar equipos de más de 30 años que en su estado original estén tocando así como este dispositivo la música a velocidad adecuada. Entonces vamos a pasar ahora a lo que es las grabaciones. Antes de pasar a las grabaciones vamos a bajar todo el volumen, desconectamos aquí. Desconectamos este cable porque si le ponemos grabar y está conectado el volumen al máximo va a causar interferencia. Entonces lo tenemos que bajar al, perdón, tenemos que desconectarlo porque de lo contrario va a chillar, ok. Entonces vamos a utilizar este cassette que es del tipo 1 también para hacer grabaciones. Vamos a comenzar con grabaciones de viva voz, ok, y para ello el sensor de detección de voz está todo a la
todo a la derecha o todo hacia atrás, significa que está fuera, está desaplicado, entonces no va a estar detectando sonidos, sino que presionas y va a estar grabando con o sin sonidos, ¿ok? Lo que sería una grabación manual. Entonces vamos a hacer una primera grabación manual a una distancia aproximadamente de 40-45 centímetros con respecto al micrófono, ¿ok? Ok, vamos a poner, ahí el volumen está al mínimo y vamos a comenzar a hablar. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz Realistic CTR-67, que es el modelo. Me parece que no lo había mencionado, pero bueno, ya está. Grabadora de voz, primera prueba. Es una grabación manual, cassette estándar, finalizando ahora. Ok, en este caso este dispositivo no tiene auto stop, entonces necesitamos ayudarle a detenerlo manualmente, porque si no lo hacemos se puede quedar rozando o forzando las bandas y se van a desgastar más rápido. Entonces hay que hacerlo manualmente, ya que no tiene auto stop. Vamos a escuchar volumen al máximo. Este altavoz mencioné que es más como para apreciar grabaciones, conversaciones, dictados, etcétera. Entonces vamos a escucharlo con su altavoz original. El volumen está al máximo, ¿ok? Ok, vamos a poner, ahí el volumen está al mínimo y vamos a comenzar a hablar. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz Realistic CTR-67, que es el modelo. Me parece que no lo había mencionado, pero bueno, ya está. Grabadora de voz, primera prueba. Es una grabación manual, cassette estándar, finalizando ahora. Ok, se escucha muy bien. Vamos a volverlo a escuchar, pero ahora con lo que es la salida de audífonos. Volumen al mínimo. Y vamos a volver a conectar aquí el cable en la salida de audífonos. Ok, el volumen lo vamos a subir un poquito. Ok, playback. Más o menos como a la mitad. Okay, vamos a poner, ahí el volumen está al mínimo y vamos a comenzar a hablar. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba. 3, 2, 3, 2, 1, grabadora de voz Realistic CTR-67, que es el modelo. Me parece que no lo había mencionado, pero bueno, ya está. Grabadora de voz, primera prueba. Es una grabación manual, cassette estándar, finalizando ahora. Ok, como pudimos apreciar, es una grabación muy clara, limpia, sin problemas, sin vibraciones, distorsiones, nada. Entonces, como les dije, las bandas son las originales. Esto se conoce mucho porque cuando estuvimos haciendo las pruebas de adelantar, regresar durante la reproducción, si estuviera mal, no hubiera podido ser ya sea una de ellas o las dos. Entonces en ambos casos sí pudo adelantar, regresar. Entonces por eso confirmamos que las bandas están todavía con suficiente tensión, están en muy buena condición, porque tampoco no presentan vibración, ok, no presentan ningún tipo de distorsión. Y la grabación que acabamos de escuchar está limpia, está clara, muy buen nivel de volumen, todo muy bien. Ya si le conectamos un cable en la entrada de micrófono o un micrófono externo, obviamente la calidad del resultado de grabación va a ser mucho mejor. ¿Okay? Ahora vamos a hacer otra grabación, pero ahora sí vamos a usar el sensor de detección de voz. Vamos a hacer primero con sensibilidad baja, que la verdad no me gusta mucho porque tendrías prácticamente que hablar más o menos como así, muy cerca del micrófono, o en su defecto prácticamente gritar para poder que el dispositivo perciba que hay una fuente de sonido. Entonces vamos a desconectar esto porque si no va a ser interferencia, y vamos a ponerle al mínimo. Ok, vamos a el cassette regresarlo todo. Está, ok. Entonces vamos a hacer una prueba de grabación. Prácticamente voy a tratar de hablar
lo más cerca posible aquí del micrófono. Ok, pues vamos a darle rec. Ok, ok, 3 2 3 2 1 3 2 3 2 3 2 1 3 2 1 3 3 3 2 1. Grabación de prueba 3 2 3 2 1. Sistema de detección de voz es sensibilidad baja. Ya se paró. Ok, vamos a regresarlo. En sistema de detección o sensibilidad baja, sí va a ser un problema porque casi no va a detectar. Su nivel de sensibilidad está en bajos niveles. Así es que tendríamos que causar o provocar mucho ruido para poder que capte. Okay. Sin embargo, vamos a tratar de escuchar a ver qué pudimos registrar, y lo conectamos a los altavoces para apreciarlo mejor. Volumen, ahí está. Playback. 3 2 1, sistema de detección. Y vamos a comenzar a hablar. 3 2. No, ok. Es que lo que pasa fue lo único que se alcanzó a grabar. Sistema de detección, ahí iba a decir de detección y es lo único que se alcanzó a grabar, porque prácticamente hay que hablar de frente, lo más cerca posible y fuerte. Okay. Así es como funciona el nivel bajo de sensibilidad. Pero ahora vamos a grabar otra vez. Vamos a revisar todo el cassette, y ahora va a ser en sensibilidad alta. Ok. Cada vez que yo hable o provoque un sonido, el cassette va a empezar a rebobinar, a girar y grabar. Ok, vamos entonces a darle rec. Ok, vamos a desconectar esto. Ya ando causando un error, un horror técnico. Ok, ahí está. Ok, y si se fijan, las aspas no se están moviendo. Vamos a hablar. Ahí está. 3 2 3 2 1, grabación de prueba 3 2 3 2 1, sistema de grabación, detección de voz, alta sensibilidad, realistic, cassette estándar. Ok. Ahorita como el micrófono está bajo y estoy colocando el sistema así, entonces casi lo está tapando. Ok. Vamos a regresarlo todo y vamos a escuchar otra vez aquí. Ok. De prueba 3 2 3 2. Sistema de grabación, detección de voz, alta sensibilidad, realista, cassette estándar. Ahorita como el micrófono está abajo, guión 67, que es el modelo. Ok. Ahí pudimos escuchar grabaciones, y entre cada grupo o enunciados, frases que mencionamos, se escucha como un rayón de sonido, ok, como si fuera un tallón, una variación, pero eso se debe a que cada vez que detecta sonido, el cabezal entra en acción, ok, comienza a grabar. Entonces ese avance de cinta es lo que se escucha y provoca así como un tallón, como un sonido así como un animalito, ok. Pero el sensor de detección de voz sí está reaccionando en ambas sensibilidades. Ya lo dijimos, en baja sensibilidad hay que provocar bastante ruido o hablar muy cerca. Prácticamente es como que ponerle la grabadora de la voz en la boca a la otra persona que esté hablando, para poder que registre todo. Y en el nivel de sensibilidad alto, pues bueno, ahí va a ser más fácil, porque con poquito sonido pues va a empezar a capturar. Aunque cada marca tiene su nivel de sensibilidad. Hay equipos que son bastante sensibles en su nivel alto, son muy sensibles, y hay otros que son un poquito menos sensibles entre marca y marca. Ok, para ser de 1993, la verdad todavía está muy bien, si logra detectar muy bien los sonidos.
y la distancia a la cual estuvimos ahorita dictando es más o menos 40-45 centímetros con respecto al micrófono, que pues está acá abajo. Si estuviera acá arriba hubiera sido de más ayuda. La mayoría de equipos lo traen aquí en la parte superior, en un costado, ok, pero en este caso lo trae acá abajo, y esa ubicación es como que un poquito más difícil que reaccione y comience a grabar, ok, más sin embargo sí lo hace, ok. Vamos a bajar aquí volumen, desconectamos otra vez y ahora vamos a hacer una grabación. Es la grabación final. Ok, está regresado el cassette otra vez. Y como les digo, ahora voy a grabar un video desde la tableta. Ok, vamos a desconectar aquí nuestro cable. Ahora el cable lo vamos a conectar a donde dice micrófono, mic. Ok, aquí enseguida del control de volumen está ese puerto y ahí está conectado a micrófono. El otro extremo lo vamos a conectar a la salida de audífonos de la tableta. Ahí está. Ok. Tenemos un video ya listo para reproducir. Ahí está reproduciendo. Vamos a subir el volumen al máximo. Aquí ya está al máximo. Aquí vamos a dejarlo más o menos como a la mitad y vamos a jugar un poquito con subir y bajar a ver si lo registra. Ok, entonces vamos a resetear aquí también. Vamos a darle rec. Ok, pero para eso voy a quitar el sensor de voz. Si no giran las aspas y tú ya le presionaste rec, significa que el sensor de detección de voz está aplicado. Entonces hay que recorrerlo todo a la derecha o todo hacia atrás, y ya de esa forma ya queda otra vez. Ahí está grabando, ya está moviendo las aspas, playback, y ahí está. Ok, de hecho la LED ya se encendió. Mira, ok, entonces podemos bajar un poquito. No sé exactamente a qué nivel se va a capturar de audio. Ok, podemos así como que bajarle un poquito, y si se fijan ahorita voy a bajar el volumen, y conforme voy bajando el volumen el LED se va atenuando. Ok, significa que se está grabando con menos calidad de sonido. Ok, ahorita voy a subir el volumen y se torna más intenso el LED. Ahí está, mira. Creo que ahí está más intenso, y le vamos a bajar todo. Ahí se apagó porque prácticamente no hay sonido. Voy subiendo y ahí está otra vez. Casi al máximo, es 3/4 partes de volumen. Ahí está el máximo. Vamos a dejarlo a la mitad. Ahí se nota un poquito menos intenso. Y ahí ya no hay sonido. Ok. Vamos a subirlo un poquitito nomás para que quede la evidencia de que lo hicimos. Ok. Vamos a pausar. Y aquí también vamos a pausarlo. Ok. Stop. Regresamos. Ok. Vamos a desconectar la tableta. Ok. Ahí está, stop. Vamos a desconectar acá también. Lo voy a conectar nuevamente, pero en la salida de audífonos, para poder apreciar mejor a detalle. Ok. Playback. Ya vamos a ver qué tal se grabó. Ok. Ok. Estamos cometiendo aquí un error, una omisión. Vamos a regresarlo otra vez, si es que no estaba conectado el otro extremo. Ok.
Ahí está. Ok, ahora sí. Ahí disculpen. Va otra vez. Ahora sí. Ok, ahí habíamos bajado todo el volumen. Ok, aquí la cuestión es muy fácil. Como pueden darse cuenta, hay que ubicar en qué punto la grabación o el audio no se satura. Ok, lo que escucharon en los primeros segundos y gran parte de esa grabación, el volumen estaba prácticamente como que al máximo o 3/4 partes. Incluso yo siento que a la mitad de volumen de este tablet no queda tan bien la grabación. Okay, es como que grabar, nivelar y probar a ver cómo se escucha. Y ya cuando encuentres el punto adecuado, que ya en los últimos segundos de la grabación lo pudimos escuchar, que ya la música se escuchaba más limpia, sin tanta saturación. Entonces es lo que hay que averiguar en este caso. ¿Okay? Es un poquito difícil porque no es como las caseteras dobles que podemos estar escuchando así fuera, ¿okay? Sino que es un poco más, está un poquito más difícil. Entonces vamos a regresarlo todo. Ok, mientras se regresa, ahí está. Y voy a volver a conectar aquí. Ok, salida de audífonos de la tableta y aquí va a ir entrada de micrófono. Ok, ok, y volumen al mínimo. Ok, vamos a ajustar el volumen. Va a estar aquí a una 1/4 parte de volumen. Ok, voy a regresar todo el video. Vamos a darle rec. Ahí está rec. Ahí está reproduciendo. Ok, ahí está. El volumen de esta tableta está a 1/4 parte. Y aquí va a estar al mínimo, porque si le doy mucho volumen, bueno, por lo visto no lo afecta porque la LED sigue parpadeando a la misma intensidad. Voy a hacer aquí giros para supuestamente cambiar, pero no cambiamos nada. Ok, pausa. Vamos a regresarlo. Ok, y otra vez voy a desconectar aquí, conectarlo al sistema de bocinas y conectarlo al sistema, bueno, a salida de audífonos. Ok, vamos a escuchar a ver qué tal se grabó. Ahí está.
Ok, ahí fue mejor el resultado. El volumen de esta tableta está aproximadamente a una cuarta parte, entonces creo que lo voy a tener que bajar todavía un poco más, menos de una cuarta parte, y ya con eso ya lo va a grabar mejor. Es cuestión de probar, grabar, probar, y ya cuando hayas encontrado el punto correcto, entonces ya ese es tu ajuste correcto. Okay, ya cuando no se escucha saturado. Okay, voy a hacer un tercer intento. Ok, vamos a ver qué tal. Rec. Ahí está. Ok. Ahí está parpadeando todavía el LED. Ahí lo vemos. Y aquí está avanzando el video también. Ok. A nivel de volumen está a menos de una cuarta parte. Lo voy a bajar todavía más. Aquí en este momento ya está prácticamente al mínimo. Ok. Está como que en el primer nivel. Ok, hasta ahí lo vamos a dejar. Este lo regresamos. Y otra vez voy a desconectar. Ok. Audio in. Y este es audífonos out. Ok. Vamos a apagar ya. Ok, vamos a ver qué tal se grabó. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry I involve you in my 2 a.m. mistakes. This ain't fair to no one, no this isn't love. I hate that I'm the person that could mess with someone's trust. How do you make it? Ahí está. Como que en esta tercera grabación el resultado quedó mejor. Solamente que al final, al bajarle volumen, creo que sí le bajé. Se me pasó un poco la mano de bajarle. Entonces, vamos a escucharlo una última vez. I'm sorry for the hurt, I'm sorry for the pain, I'm sorry that I ever let you think that you could stay. I'm sorry I'm the worst for always playing games. I'm sorry Creo que está bien en el nivel de una cuarta parte, un poquito más abajo de una cuarta parte del volumen de la tableta hubiera quedado bien. Nada más que al final le bajé más y ahí es cuando se nota el bajón. ¿Ok? Pero bueno, es cuestión, como les digo, de probar, intentarle. Es grabar, ajustar, y ya cuando encuentres el punto correcto, ahí es el ajuste bueno para poder que lo registre sin saturación, porque en el primer intento sí salió demasiado saturado, entonces eso no está bien. Ok, bueno, entonces vamos a sacar este cassette y pues bueno, de esa forma ya pudimos ver que efectivamente este dispositivo, a sus más de 30 años de antigüedad, todavía sigue reproduciendo, grabando de manera correcta con sus correas originales. El sensor de detección de voz le funciona bien, todo prácticamente lo realiza sin problema. Ok, así es que, pues bueno, por ejemplo, como un reproductor de música así casual, de vez en cuando que quieras escuchar un cassette, tienes un sistema de bocinas externo, inclusive lo puedes conectar por vía cable con sus respectivos coples adaptadores a un amplificador externo, un amplificador de guitarra, puede ser así uno de un acústico, y pues el audio va a ser mucho mejor. ¿Ok? En este caso no lo conecté porque sí iba a hacer mucho ruido, entonces, y creo que ya con
la radiograbadora que tenemos aquí en la repisa ya es suficiente, ok. Pero bueno, pues ahí lo tienen, amigos, grabadora de voz que es principalmente para eso, para grabar y escuchar lo que grabaste, ok. Aunque como ya les dije, pueden utilizarlo como reproductor de música siempre y cuando pues se conecten de preferencia a bocinas externas, ok. En la descripción vamos a dejar enlaces directos para si quieren escuchar estas cintas que están aquí. Estas cintas son del tipo 4 y del tipo 2, son cintas de metal, ok. La del tipo 2, que es la azul, es de óxido de cromo, y esta es de tipo 4, tipo metal, cinta metal, que es lo máximo en cintas, ok. Entonces esas cintas reproducidas en equipos como estos que están originales sin haber sido reparados con bandas originales, tienen una calidad de audio pues muy buena, una experiencia, brindan una experiencia auditiva muy suave porque pues estás usando cintas de alta calidad. Entonces en la descripción vamos a dejar un enlace directo vía Instagram para que puedan escuchar este dispositivo usando cualquiera de los dos cassettes que están observando, ok. Así es que bueno, llegamos al final de este video. Si les gustó, si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén pendientes de nuevas actualizaciones, ok. Yo soy Gus Walker, les mando saludos cordiales a todos, que la pasen muy bien y muchas gracias por su apoyo, ok. Nos vemos, bye bye, que esté muy bien.